Ya llegó, ya está aquí. El espectacular, el imitado pero jamás igualado. El Caña Show. El show cómico, mágico, musical que estabas esperando. ¡Bienvenidos! Amigos del Caña Show, una semana más de la bella entrevista en esta ocasión, pues en esta serie política que hemos tenido. Y hoy recibo a un gran político, gran amigo también, Paul Hospital. ¿Cómo estás? ¿Hospital u hospital? Hospital, porque es sin H, es con O, pero todo el mundo dice hospital. Yo creo que porque al no ver la H le dan énfasis a la O, es como hospital. Es que fíjate cómo desvelamos secretos aquí en el... Pero gracias por preguntarlo, porque eso habla de buena educación. Cuando no sabes cómo decir el nombre de una persona, se le debe de preguntar. Entonces, en este caso es Paul, se escribe Paul. Sí. Y es hospital. ¿Como el hospital general? Como el hospital general. Como el hospital del Seguro Social. Sí, no, pero qué bueno, porque es uno de los misterios que hemos revelado y todo este asunto, ¿eh? Seguramente tu público estaba sin dormir. Preguntándose si era hospital u hospital. Pero ya hiciste buena marca, sí, o sea, hospital. Sí, hombre. Hospital, for you. Exacto. Oye, Paul, a ver, estás muy joven todavía. Hijo. No, ya, todavía. Es que sí, no. O sea, por ejemplo, hoy que voy a recibir un grupo de universitarios, yo me siento muy joven hasta que los saludo, ¿va? Los veo y me dicen señor y claro, me hablan de usted. Es lo peor que te puede pasar ya, ¿no? Fíjate te dicen señor. La ONU dice que eres joven hasta los 29 y luego el PRI, que es a todo dar, ya sabes, toda la gente que nos escucha lo sabe, te regalaba la juventud hasta los 35. Fíjate, nada más. Güey, son 6 años más que la ONU. Ya ni a ese llego, hombre. Ya cumplí 36, entonces ya ni porque el PRI me regaló hasta los 35 juventud llego. Entonces ya estoy en el chavorruqués, el chavorruqueísmo. Pero los 30 son los nuevos 20, ¿no? O los 40, ¿no? Los 40 son los para allá. Es que los 30 luego son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30 y así te vas. Pero sí hay que ir extendiendo la juventud porque la vida se ha extendido. Es decir, antes la media de vida, es decir, vivíamos los seres humanos hasta los 50, 55, 60 años. Hoy vivimos hasta los 75, dice el Seguro Social, y si te cuidas y todo, hasta más. Entonces, el otro día le entregamos, por cierto, un premio, un reconocimiento a un priista de 100 años de Pedro Escobedo. ¿100 años? De 100 años. Tú imagínate, ese cuate tenía como 22 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Digo, nada más para que veas, 22 años, que tienes plena conciencia, es más, ya terminaste hasta una carrera y todo, le tocó el cómo estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues si ya vivimos más, entonces sigue siendo joven a los 36. Bueno, ¿Te fijas mi maroma? ¿Te fijas mi maroma? Pues de cómo justifico mi juventud extendida. Exactamente. Pero al final yo creo que también es cómo te sientas. Y yo te veo, o sea, sí te veo muy joven, te veo muy activo, te veo con muchas ganas de trabajar también. Y lo estás haciendo perfecto en la legislatura. Ahora, a ver, para que te conozca la nueva generación también. A ver, ¿de dónde viene Paul Hospital? Porque... Sí, porque de entrada ya les dije que era priista y esta nueva generación ha escuchado puras buenas cosas del PRI. Bueno, es que... Puras buenas cosas han escuchado. A ver, un chavito de 20 años, pues sí le tocó a la mejor... Su referencia del PRI es Peña, no hay más. Es Peña, no hay más, exactamente. No tiene mayor referencia, ni siquiera, por ejemplo, aquí en la queretaneidad de Calzada, por ejemplo. O sea, hoy platico con chavos de universidad y les digo, no, es que cuando Pepe Calzada estoy... ¿Qué? ¿Así de quién es? ¿Qué, cómo? Y yo, güey, acaba de ser gobernador ayer. No, papacito, hace 7, 8 años. 8 años. Entonces tú imagínate un chavo de universidad que va entrando, tenía 10 años. Sí, no te acuerdo. Bueno, entonces, sí. Bueno, también luego ya se hacen patos, o sea. No, pero ojo, tenía 10 años, Fer, cuando salió del gobierno. 10 años cuando salió. No, pues sí. Tenía 4 cuando llegó. 4. Oye, pero yo sí me acuerdo de... Está cabrón. Bueno, es que tú ya eres más que universitario. O sea, sí, pero yo sí me acuerdo de Carlos Salinas. O sea, yo estaba chavito con Carlos Salinas. A mí sí me tocó el... Pero, por ejemplo, yo no. O sea, si a mí me hablan del sexenio de Salinas, pues no tengo ni idea. O sea, ¿no te acuerdas de solidaridad? No. Venceremos desde hoy en adelante. Claro. A ver, yo nací en el 86, soy año mundialista. ¿Año del mundial? No, nací después del mundial, lamentablemente, pero año mundial. Entonces yo tenía 2 años cuando gana Salinas. No, pues... Tuve 8 cuando salió. O sea, a los 8 años, pues todavía te comes los mocos, ¿no? Bueno, hay algunos compañeros que todavía tal vez lo hagan. Pero no, pues estaba muy morro. Así pasa ahora aquí. Así pasa. Entonces, la referencia que tienen los jóvenes, Peña y ya.
Pero tú puedes ser una buena referencia también. Pues ojalá digan, bueno, pero hay otros, ¿no? O sea, hay otras personas, cada vez menos, pero habemos otros, ¿no? Tienes buen ejemplo, o sea, cómo entraste a la política está muy padre porque tienes el ejemplo de trabajo de tu abuelo, que eso es interesante. Es un tema, no estoy seguro que haya despertado eso en mí el interés, pero sí, él era francés, participó en la Segunda Guerra Mundial, hablando de la Segunda Guerra Mundial, como el señor de Pedro Escobedo, que la vivió a la plenitud de su juventud. Y cuando termina la guerra, él estaba en unas islas del Caribe al frente de un batallón. Y entonces, pues naturalmente Europa estaba destruida. Y dijo, ¿a qué me regreso a Francia? O sea, está destruido, imagínate la crisis económica, la crisis social de la posguerra. Claro. Y tenía un amigo aquí en México y le habló, veto a saber cómo, güey. O sea, obviamente no le escribió por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Instagram. Hablando de las nuevas generaciones. Sí, se comunicaron de alguna forma y le dijo, vente a México, aquí hay muchas oportunidades, hay crecimiento, está llegando muchísima gente a México. Y entonces llegó, se instaló en México, invirtieron y empezaron a vender en el centro de la Ciudad de México, vendían como partes de las licuadoras, hazte cuenta, como las aspas de las licuadoras o refacciones de licuadoras, ¿no? Originales y todo, y las importaban y pagaban un chorro, pero bueno, ahí las vendían. Y cuentan, yo no lo conocía, a mi abuelo Paul Hospital, por cierto, casado con Dolores. O sea, la señora Dolores de Hospital, nada más. Como dato cultural. Siempre busqué una Lolita en mi vida, pero nunca la encontré. Pero bueno, más allá de Dolores de Hospital, que en paz descanse, empezó la piratería en la Ciudad de México, en el centro en particular. La piratería, es decir, el comercio ambulante, comerciantes que no pagaban renta, no pagaban luz, no pagaban impuestos, no pagaban nada, pero que se ponían afuera en la banqueta, afuera del negocio de mi abuelo, a vender más barato. Me suena muy familiar. Piratería. Eso. Pero empezaba apenas. O sea, te estoy hablando de que eso no era normal. Hoy, claro, es natural encontrarlo. Y entonces, él y su socio, este amigo, pues empezaron a hacer críticas al gobierno, que estaba pasando con esta permisividad, que por qué los estaban dejando vender sin ningún permiso, que le estaban dando en la madre al comercio formal y todo. Nunca los escucharon, pero quien sí lo escuchó pues fueron los malandros, ¿va? Esta organización ya que tenían el negocio del comercio ambulante, los amenazaron en varias ocasiones, no hicieron caso, y un día casualmente apareció muerto su socio. Ellos, digo, naturalmente las autoridades no lo comprobaron, pero te aseguran que fue la maña. Y les mandaron decir que si seguían dando lata y metiéndose con ellos, pues seguían los demás, ¿no? Entonces en ese momento dejó de vender, se dedicó a otras cosas. Y sí te marcan ese tipo de historias, Fer, porque dices, puta, ¿cómo puede ser tanta corrupción, tanta permisividad del gobierno, estar además metidos junto con ellos, porque seguramente les daban algo de ganancias, contra gente buena que trabajaba, que pagaba sus impuestos, que venía a este país a construir su historia de éxito, ¿no? Entonces, no sé si esa historia que me contaron de niño despertó en mí el interés de estudiar ciencias políticas, pero sí fue muy extraño, digamos, en casa, en la familia, porque no hay ningún político. Normalmente, cuando alguien estudia ciencias políticas, todo es porque alguien en la familia ya tenía esa carrera o ese camino, ¿no? Pero en mi caso no. Fui el primero, no les gustaba. También hay que decirlo, mis papás... Como cuando les dices que quieres ser actor, así de... Yo creo que hubieran preferido que fuera actor. Te lo digo en serio, porque cuando le dije a mi papá quiero estudiar ciencias políticas y administración pública, casi lo mato de un infarto, ¿no? Porque me decía, no, a ver, espérame, cabrón. Para hacerla en la política en este país, de esos paradigmas que tienen, me decía, requieres una de tres cosas, o las tres, ¿no? Una... tener linaje político, ¿no? El hijo del gobernador o el nieto del gobernador o el sobrino de tal. Dos, tener mucho dinero. O sea, venir de una familia de mucha lana. Y mi papá, pues realmente toda la vida fue empleado. Nos fue muy bien, nunca nos faltó nada, pero pues, o sea, no es el gran empresario de México, ¿eh? Hoy ya está jubilado y se dedica solamente a darle lata a mi mamá en su tiempo libre, que ahora es mucho. O tres, tener un padrino, una madrina, ¿no? Que te vaya abriendo camino, que te vaya dando espacio. Y pues yo no tenía ninguna de estas tres condiciones. Entonces él, naturalmente, como todo padre, pues preocupado por su hijo, decía, es que pues no la va a hacer, cabrón. Ya te veía en la antorcha campesina, pues sí, ¿no? ¿De qué va a acabar este güey, no? Y poco a poco yo creo que se fue enamorando de mi pasión por esto,
porque uno pues los va convenciendo. O sea, si tu hijo te está contando que está emocionado, que está entusiasmado, que está sirviendo a los demás, que está haciendo un cambio, que sueña con cosas, pues como papá también yo creo que te vas emocionando. Bueno, yo creo que lo llegué a convencer hasta de votar por el PRI, imagínate. Entonces, O sea, hasta dónde llegó mi o sea, tu mi familia capacidad no de era persuasión. priista. No, no lo son, yo creo, pero votan por el PRI seguramente porque si no, Ok. ahí Bueno, estoy al lado de ellos. buena No, labor. no es cierto, el voto es secreto, pero No, pero sí, hay a que ver, estar oye, encima de oye, ellos. papá, no Oye, seas papá, es canijo. para que le vaya bien a tu hijo también. Oye, es que qué poca, imagínate que eres candidato, llegas y ni el voto de tu familia. Ha habido casos, ¿eh? No, sí hubo un caso, ¿no? Hubo un caso en donde fue el candidato, no recuerdo el municipio, te lo voy a investigar, pero fue el candidato de estos independientes o del Sí, PES o sí, de un sí. partido pequeño, ¿no? Y fue acompañado de toda su familia que vive ahí, en ese municipio. Entonces iba, no me hagas caso, güey, a la casilla con 20, 25 personas y al final en el conteo de votos sacó 18, güey. O sea, 7 de los que iban con él, que desayunaron con él, que se despertaron con él, le dieron la espalda, cabrón. Imagínate qué fuerte. Entonces no es mi caso, espero que no. Pero no, más que pristas, son apartidistas, como la mayoría de los mexicanos. O sea, yo siempre digo que mis papás son Juan Pueblo. Ok. Entonces los escucho porque están tan alejados de esto, están tan poco contaminados, que por eso les digo Juan Pueblo. Para mí su opinión es muy importante porque se basa verdaderamente en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que les alcanza a llegar. ¿Por qué te digo esto? Porque personas como yo consumimos todo el día información Sí, política. claro. O sea, yo me despierto y escucho el radio y luego leo la síntesis informativa y luego escucho el radio a mediodía de lo que escuché en la mañana y luego a media tarde de lo que preparados. escuché en la mañana y a media tarde. Y entonces ya para las 10 de la noche yo ya escuché, leí opiniones y todo sobre la misma cosa 4 veces, cabrón. Entonces estoy, digamos, saturado de información. Pero no de calle. Pero no es el común, exactamente, no es el común denominador. La gente no está buscando información política, no está buscando lo que está sucediendo en el país, sino que hay que ser bien astutos para escuchar qué les llega. Que normalmente es algo de la mañanera, del presidente López Obrador. Ojo, ese es el megáfono nacional. Entonces hay que saber exactamente qué les llega para pues entender mucho mejor lo que se está pensando, ¿no? Oye, y sí te han dicho, digo, es importante la opinión, ya lo has dicho, pero de pronto te han dicho, oye, hijo, la estás cajeteando aquí. O sea, esto no va o tal tema. Sí, Digo, en la a parte ver, política. claro, les cuesta mucho trabajo. Tú imagínate tener un hijo que desde los 17 años se metió al PRI. Entonces les han tocado buenas y malas, también, ojo, soy de una generación muy privilegiada. Yo entré y éramos oposición en todo, en absolutamente todo. Sí, O sea, claro. el PRI ya iba a desaparecer y ya no sé qué, ya es el cuento de siempre. Y recuperamos, por ejemplo, el gobierno del estado de Querétaro contra todas las posibilidades, Sí. con Pepe Calzada. 3 años después ganamos la presidencia de la República en 2012, o sea, 2009 y 2012. Entonces también nos ha tocado, la verdad es que a esta generación ganar y perder, pero hubo generaciones que solamente perdieron, En un sistema, Sí. entre comillas, democrático que teníamos en este país. Hubo generaciones que empezaron y terminaron su carrera política sin nunca haber ganado, Sin nunca haber ganado, exactamente. Entonces, la verdad es que también hay que ser agradecidos, reconocer que nos tocó esa oportunidad. Hoy, nuevamente, no estamos en el mejor momento, pero eso tampoco significa que hacia futuro no lo vaya a ser, ¿no? Ya dimos el ejemplo una vez y así funcionan además los sistemas de partidos en el mundo. No es un caso mexicano de excepción en donde somos distintos al planeta Tierra. No, así funciona. Y hay un péndulo en la política. Yo lo único que espero es que no nos vayamos a los extremos. Claro. El PRI siempre le ha apostado más hacia el centro izquierda, pero de repente hay algunas voces por ahí de un partido así medio azul y algunas cámaras empresariales que se quieren correr un poquito más hacia una extrema derecha, como ha pasado en otros lugares en América Latina. Ojalá que no. Sí, Ojalá que no nos vayamos a los extremos, nunca son buenos, ni de izquierda ni de derecha, sino que mantengamos medio un rumbo de centro, ¿no? Oye, tocando el tema del PRI, ya habíamos hecho la pregunta a algunos de tus compañeros, compañeras sobre este tema, ¿no? Digo, a ver, hablamos de estas generaciones donde nos tocaba, digo, a mí sí me tocó el PRI acá de Solidaria, es que me das cuerda con Solidaria. Sí. Qué bonita canción, por cierto. Pero nunca la escuché, fíjate. Nunca la escuchaste, te la voy a poner La voy a ahí. buscar en YouTube. Está hermosa. A ver, fue un programa que, lo que leí, ¿verdad? Porque no me acuerdo de nada, pero
que creo que en su momento querían hasta cambiarle el nombre al PRI para ponerle Partido Solidaridad Mexicano. Es que, mira, Era... Carlitos. Sí, mi pero era Charlie. un boom, ¿no? Pues era un boom los programa. comerciales de Don Beto, ya tenemos carretera. Qué belleza, ¿no? O sea, ahí se los voy a dejar Es en que el- sí fue un cambio de política pública. A ver, para quien pregunta, ¿pero y solidaridad qué? Era, el gobierno pone una parte y la gente pone la mano de obra, pone otra parte. Entonces, por ejemplo, Exactamente. vamos a Y arreglar... actuamos en solidaridad. Pero está chingón. O sea, a ver, vamos a arreglar tu parque, güey. Va, Simón. Si hace todo el gobierno, nos va a dar nada más para arreglar 2 parques. Pero si ustedes meten la mano de obra, todo cómo funciona hoy. Sí. Fíjate las políticas públicas A ver. hoy de las escuelas, por ejemplo, con el presidente López Obrador. A ver, y el Pronasol, digo, nada más cambiaba de nombre. ¿estás de acuerdo? Exactamente, O sea, el- fue cambiando y evolucionando, pero era meter a la gente en la participación ciudadana de manera activa y que también tomaran decisión sobre qué se hace en sus colonias, en sus comunidades. Yo creo que era muy valioso. Era muy valioso y regresando al tema, nos toca este PRI, pues, controlador y todo este solidaridad. A ver, te la voy a cambiar un poquito la pregunta. A ver, si el PRI fuera un equipo de fútbol, ¿dónde estaría? En América. Los 3 últimos lugares. No, ya es el Espérame, América, güey. O lo amas o lo No, odias. no, o sea, no, hay- no. Y cuando ganas es ódiame más, ¿no? Es el América. ¿Dónde está el PRI en la tabla general? ¿Tres Ahorita- últimos lugares paga multa? ¿En medio No. repechaje o es el chinguetas? No. A ver, los de pagar multa, vamos con todos. A ver, ¿quién está pagando o quién pagaría multa? Que por cierto no pagan, pero eso es otro tema. Si quieres, un día hablamos de fútbol. No, pero 3 últimos Pero lugares. Quienes podrían pagar multa en la próxima elección son el PT. Si se equivoca, puede ser el MC, que por ejemplo en Querétaro no tiene registro, el Verde, etcétera. Los partidos pequeños, los que gravitan Ah, alrededor. Pero quítale lo de la multa, a ver, sí. Pueden pagar la multa o descender, ¿no? Como en otras ligas europeas. Luego, digamos que en el repechaje, hoy, pues está la alianza, esa es la verdad. Estamos PRI, PAN, PRD, PRD un poquito abajo, o sea, es como el que llegó de panzazo al repechaje, pero ahí está, güey. Sí se cuela. Sí, o sea, se va a meter, ¿no? Este fin de semana a la liguilla. Y arriba, la verdad es que estos últimos años, pues ha estado el campeón, ¿no? Como cuando fue bicampeón los Pumas, ¿no? Que durante 2 temporadas eran imparables. Y así han sido en estas últimas elecciones, lamentablemente, con sus excepciones, como sucedió en Durango, en Aguascalientes, pero realmente un partido demoledor electoralmente hablando. Pero estamos ahí, estamos en la competencia, vamos a ir a la liguilla, y ya en la liguilla es un juego nuevo, y todo puede pasar. Todo puede pasar. La liguilla es la presidencial. ¿Y qué crees que pueda pasar? O sea... Todo. Yo sí creo que la moneda está en el aire. Hoy, naturalmente, las corcholatas, como le llaman, o los precandidatos de Morena, son mucho más visibles. Es normal. Es que yo hoy veo a todo el mundo escandalizado. Es que ¿dónde están los candidatos de la oposición? Güey, ¿y dónde estaban los de la oposición cuando Peña? A ver, nosotros hacíamos desfiles con Pepe Mida, Aurelio Nuño, de la Madrid, Osorio, Pepe Calzada. Puta, eran 5 o 6 precandidatos del PRI que andaban placeándose en el país. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Pero claro. por qué? Pues porque éramos gobierno. ¿Por qué? Porque tienen naturalmente mucho más foco, mucho más atención. Carajo, una es jefa de gobierno de la Ciudad de México, la más grande, más importante, donde se concentran los poderes de este país. Otro es el representante de México ante el mundo, el canciller. Otro es el secretario de Gobernación, el encargado de la política interna. Y otro, bueno, no lo quieren mucho, pero ahí está de coordinador en el Senado, que es la mayoría que además, como ya vimos, te pueden pasar cualquier iniciativa. Ve qué personajes son. Es decir, no tanto la persona, sino el cargo, la relevancia y la importancia. Nosotros, como ellos hace 6 años, pues más bien vienen de espacios, digamos, más pequeños políticamente y por eso no son tan visibles, por eso no salen todos los días en televisión nacional. Tienen que hacer pues maromas y faramayas y echar cohetes para poder aparecer y salir. Pero una vez que ya hay candidatos, empieza la contienda. Y yo sí veo, porque así se está definiendo, por ejemplo, el Estado de México es un ejemplo claro, que va a ser una elección de 2, que vamos a partir a este país en 2. Y espero que nadie se equivoque de qué lado quiere estar. ¿Y a qué me refiero? No hay 3 lados, ¿eh? Va a haber 2. Ok. Y un lado está clarísimo y lo tiene muy consolidado Morena. Tiene prácticamente a la mitad del país. La mitad de la intención de voto está con el partido político Morena. La otra mitad está entre todos. O sea, no la tiene el PRI, no la tiene el PAN, no la tiene el PRD, no la tiene MC. Junto. Cada quien tiene, y valen casi lo mismo a nivel nacional. Lo que pasa es que en Querétaro es muy grande el PAN y todo, pero Querétaro es el 2% de la lista nominal nacional.
Así como Querétaro en Querétaro es muy fuerte el PAN, el PRI es muy fuerte en Coahuila, por ejemplo, o en Durango, ¿no? Entonces, digamos que se va equilibrando. Pero valen lo mismo a nivel nacional el PRI y el PAN, y luego el PRD suma un poquito menos, pero en suma tienen la otra mitad. Y ahora sí, va a haber una contienda reñida, yo creo que una contienda muy dura, porque hemos estado en años muy polarizantes. Yo creo que las posiciones se han separado mucho más que en otros sexenios y va a ser una contienda bastante ruda. Es lo que avisoro, pero bastante competida también. Y a ver, algo que tenemos que hablar, mi queridísimo Paul, también es la parte local. ¿Tú cómo ves aquí el asunto? ¿Cómo se va moviendo la política local? Porque aparte, a ver, en la legislatura, pues eres el frijolito rojito al lado de todos los azules. Sí, la verdad es que es un congreso inmensamente mayoritario del PAN. Como el federal es inmensamente mayoritario de Morena, y tampoco pasa nada, y en fin. Pero aquí es más evidente, son menos. Sí, es brutal porque juegan el PAN y Querétaro Independiente, que es el PAN, es lo mismo, pero no es igual. O sea, es como cuando los Gallos juegan de azul o de blanco. Sí, claro. Es el mismo equipo, pero no es igual. Y ahora ya hay Josefitas. Y ahora, ahí viene el nuevo partido que tiene que pasar la aduana de ir solo primero en esta elección. Pero bueno, mira, en lo local, te lo decía ahorita, yo creo que yo no soy partidario de las alianzas parciales. Es decir, en una elección presidencial como la que vamos a enfrentar ahora, vamos a tener un solo candidato a la presidencia de la República o candidata. Vamos a tener candidatos de alianza al Senado. Vamos a tener candidatos de alianza a la Cámara de Diputados. Y luego vamos a tener separados aquí en los municipios o en los distritos locales. Me parece incongruente, pero además peligroso, porque vamos a confundir a la gente. Tú imagínate, vamos a pensar un municipio priista, ¿no? Colón o Amealco. Cualquiera de esos dos, ¿eh? No es que no haya más, pero solamente vamos a pensar en esos dos. Entonces tú imagínate en Amealco, güey, que va a la reelección René Mejía, ¿no? El actual presidente municipal. Y va solo por el PRI. Imagínate. Y entonces el PAN mete un candidato ahí. Y se van a dar con todo, ¿eh? Porque ahí Morena, la verdad es que no tiene mucha representación, pero PAN y PRI sí. Y entonces van a estar dando con todo en la contienda. Pero luego va el candidato a diputado federal del PRI y del PAN, güey. Y los tienen que juntar. Ajá, Luego, y entonces, hacen eventos. Oye, ¿y a quién? O sea, ¿quién invitas al evento, güey? ¿Al presidente? ¿O a quién le echas porras? ¿O por quién pides el voto? ¿O qué vas a decir en el evento? Oigan, los invito a votar por el PRI, el PAN, el PRD, porque somos el lado bueno de la historia y los malvados de Morena, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, aquí en el municipio solo voten PRI. Y en lo demás, PRI, PAN y todo. Entonces, yo creo que vamos a confundir mucho a la gente si hacemos una cosa de esas. Entonces, o somos o no somos, ¿no? Claro. O sea, no, medias tintas no. Uno, por no confundir. Dos, porque en la confusión, y además la historia me da la razón, la gente que se confunde al votar anula su voto. Sí. Hubo una experiencia que seguramente la recordarás cuando fue Pancho Domínguez al Senado contra Enrique Burgos y sus respectivas fórmulas, Marcela y de este lado Isabel. La cantidad de votos anulados porque la gente puso PRI verde fue más que la diferencia de Pancho a Enrique Burgos. O sea, en la tele veíamos todos los días anuncios del verde que decía, para que tu voto valga, cruza PRI verde, cruza los dos, si no, no vale tu voto. Muy inteligentes, ¿no? O sea, hicieron toda una campaña montados en el PRI. Y entonces llegó la gente, decía otro nombre, en el verde, pero no importa, tú llegas ya con cómo vas a votar. Claro. Y llegó muchísima gente y tachó PRI y tachó verde, pero ellos no iban en alianza. Había estados donde sí, pero Querétaro no. Y entonces se anula ese voto en automático. O sea, tú no puedes decir como autoridad electoral, yo creo que quería votar por... Pues no. A lo mejor es evidente, pero si tú tachas dos partidos, se anula el voto. Punto. Es una regla electoral. Entonces se anularon los votos. Dice un estudio del PRI, yo estuve ahí, que perdimos 8 senadores de la República en esa elección. Por eso de la anulada. ¿Por qué? Por las alianzas parciales. Porque entonces tienes comerciales a nivel nacional que te dicen vota de esta manera y en tu tierra si votas de esa manera anulas el voto. ¿A quién le puede pasar? En este ejemplo que te daba, a Amealco. Que la gente vote PRI, PAN en Amealco y no vamos juntos y entonces se anula el voto y a lo mejor gana Morena.
Y se arma un desmadre. No, y a lo mejor gana alguien claro. que ni siquiera era ni del PRI ni del PAN, pero por güeyes, por soberbios o por filias, por fobias de no querer ir juntos en lo local cuando en lo nacional andamos agarritos de la mano sudada, puedes perder una elección, ¿no? Entonces Y no hay hay que tener cuidado. Y no hay tanta miel sobre hojuelas en la siguiente elección, o sea, en el sentido de que... No, y siendo presidencial menos. y menos, ¿no? O sea... Porque es un paraguas. A ver, una elección, por ejemplo, esta que pasó. ¿Quién era el paraguas? Curi. ¿Por qué? Porque era el candidato a gobernador. Claro. Es lo más visible, es lo que más te arrastra. ¿Por qué digo paraguas? Porque le da sombrita, ¿no? A lo demás. Entonces hay muchos diputados, la verdad, hay diputadas que ganaron por la ola de Mauricio. Porque Mauricio gana con el 54, 55% Sí, claro. de votos. Pues, güey, arrastró a los demás. Como López Obrador arrastró a los suyos, como Peña Claro. arrastró a muchos al Congreso. Entonces, sí hay un voto diferenciado en este país y en este estado, pero no es tan grande. O sea, el voto en cascada es grande. ¿Y qué viene en 2024? Una elección presidencial. Entonces, no sé, pon tú, dice el juego, pon tú, que Morena y sus aliados ganan la presidencia de la República por 10 puntos, güey. Es un madrazo, ¿eh? Sí, Dos sí, dígitos. Imagínate eso, ese paraguas de esos 10 puntos en lo local. ¿Cómo va a impactar? Sí, claro. Oye, pero es que aquí vamos muy bien. Sí, güey, pero te impacta. Pasó ahora con la de el Senado, que fue la presidencial de López Obrador. ¿A cuántos votos se quedó Gilberto Herrera de ganar el Senado? Sí, o sea, estuvo... ¿A cuánto se quedó el portero de ganar la capital? Que muchos dicen que ganó y que en los tribunales No y la lo chingada. sabemos, Bueno, es cierto. sepa la chingada, pero ¿a cuánto se quedó? Sí, a nada. A ver, a Nava le avisaron una noche antes, güey, que sí había ganado el tribunal, de lo cerca que quedó. ¿Por qué quedó tan cerca? ¿Por qué eso? Pues porque había una elección presidencial donde hubo una super votación por Morena, ¿no? Entonces, como no podemos predecir el futuro, lo que sí vemos es que este país está partido en dos. Una mitad la tiene la oposición toda junta y otra mitad la tiene el gobierno en turno, ¿no? Oye, y entonces, sí. pues vamos, o no vamos, pero vamos a decidirlo en términos globales. Y en algo tienes razón, no se puede predecir el futuro, por eso yo prefiero preguntar. ¿Cuál es el futuro de Polo Hospital? No se puede, pero es buenísimo, como decía Winston Churchill sobre la economía, yo lo digo de los políticos, que los políticos somos expertos en predecir el futuro. Y después explicarte por qué no pasó lo que te dije que iba a pasar, güey. Que es una ¿no? cosa bella. Claro, oye, güey, pero tú dijiste que esto, que... No, pero espérame, Son mira, temas. es que pasó esto y la chingada y el otro y el nearshoring y China y Ucrania, y ya le metes ahí muchas cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Porque no sabemos justamente lo que te decía, si habrá alianza, si no habría alianza, qué posiciones habría. Yo servir a la gente siempre, o sea, ¿qué te puedo decir? Me encantaría dedicarme toda mi vida. Tú dices que soy joven, pero bueno, pues ya lo que me queda. No, yo al todavía... servicio público. Ok. Oye, ¿en qué espacio? Pues siempre en uno mejor. ¿Por qué? A ver, ojo. ¿Por qué un diputado local aspira a ser senador o a ser diputado federal o ser presidente municipal? Simplemente porque tu toma de decisiones o tu trabajo va a impactar a más personas. Claro. Por ejemplo, yo en el Congreso local hay muchísimas cosas que quiero reformar, que quiero legislar, pero no puedo porque contravengo una disposición federal. Y al final vivimos en una república, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo reformar la ley federal del trabajo para darle los mismos derechos a los padres que a las madres cuando nace un menor. No puedo, güey. Tengo que ser diputado federal o senador para poder reformar eso. ¿Qué sí puedo? Reformar la ley de trabajadores al servicio del Estado. Entonces ya, ahí lo metimos. Ok. Pero me encantaría hacerlo a nivel país, ¿no? Entonces, cuando a alguien le dices, oye, pero ¿y qué quiere ser? Más bien dile, ¿y por qué lo quiere ser? Claro. ¿No? ¿O por qué un presidente municipal quiere ser gobernador? Pues porque su margen de acción quiere llevar esas políticas públicas que implementó en un municipio, pero a todo un estado. ¿Para qué? Para afectar, en términos positivos, a toda la población del estado, ¿no? Entonces, ojalá la vida me dé la oportunidad de siempre estar en el servicio público y de siempre avanzar para servirle a más gente, ¿no? O Pero para no imprimir, sabemos qué, entonces. para imprimir mi visión en más cuestiones. De eso se trata la política. A few moments later. O sea, ya he contestado como Hubo político. Hubo un corte. Se Hubo un sobrecalentó la cámara. Sí, es que cierto, con todo lo sí, que cierto. dijiste, pero... Es que la gente que nos ve va a decir, ¿por qué perdió ritmo ese güey? No, pero ya ya regresamos. Es que... se calentó Fer Caña. No, se calentó la cámara. Es que deslumbras a la cámara. Oye, a ver, bueno, ya he contestado como político, ¿no? O sea, falta ver qué sucede. Pues sí, o sea, la verdad es que no está en mis manos. ¿Qué está en mis manos, güey? Trabajar, dar resultados, crecer la marca persona, le llaman,
fan, por eso vengo aquí contigo, para que me escuche un chingo de gente. Y lo demás, la neta, no depende de uno, güey. Entonces, ¿qué me toca hacer hoy? Pues jalar la carreta, ¿no? Y ya vamos a ver a dónde llega. ¿A dónde llega? Yo creo que va a llegar a buen puerto. Y ojalá, dicen en mi pueblo. Ojalá, y eres una persona que trabaja. Hospital, ojalá. Ojalá, hospital, exactamente. Eres una persona que ha trabajado, que trabaja también, que dictas agenda, que también hay que decirlo. Y pues yo sí te auguro un presente interesante, muchísimo. Un futuro mucho mejor. Mi queridísimo Paul, la primera de muchas, ¿no? Ya, yo encantado. Además, como te das cuenta, me encanta hablar. Sí, hombre. Y gracias por lo que me dices. A mí me encanta lo que hago, me apasiona. Creo que es mi vocación. Creo que no me equivoqué al estudiar esto, al dedicarme a esto. Encontré lo que quiero hacer el resto de mi vida y es servir a los demás. Y yo sí entiendo la política como una de las mejores actividades a las que se puede dedicar un ser humano, porque es entregar tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo para servir al prójimo. Y yo creo que no hay nada más bonito en la vida que eso. Y ojalá la vida y la ciudadanía me dé la oportunidad de seguir sirviendo a los demás. Hermano, pues así va a ser. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos en otra entrevista más ya próximamente. Ya saben que aquí en el Caña Show están todos los que quieren estar, ¿no? O sea, es el show más bello que existe en este mundo. No, yo ya me estoy echando muchas flores, no, pero... Sí, cierto. Pero todos quieren estar en el Caña Show, ¿sí o no? La neta sí, güey. ¿A poco? Neta sí. Me han llegado clips de los que invito. Yo decía, ¿y cómo me va a invitar el Fer? Es que lo hacemos como lo hacemos como telenovelas. Sí. O sea, ahorita el tráiler va a salir así como de yo odio al PRI, ya sos editado. No es cierto. Para que lo vean. ¡Vámonos! ¡Agur! Terminó una emisión más de El Caña Show. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. ¡Hasta pronto! Oye, ya dije hasta pronto. ¿Por qué sigue la música sonando? ¡Ya! ¡Por favor! ¿Esto es realmente necesario? ¿Saben qué? A mí no me pagan para esto. Me voy.